Queridos hermanos, damos gracias a Dios de estar con ustedes esta noche, de nuevo en el culto de predicación. Esta es la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs y nosotros estamos contentos de que ustedes estén con nosotros, sabiendo que están desde su casa. Esperamos pronto que podamos dar los cultos en la noche, aunque estamos pensando seguir transmitiendo online, ya que muchos se han acostumbrado y algunos no pueden venir. Hay hermanitos que viven muy lejos y no pueden venir, así que esto va a seguir. Quizás Dios nos ha permitido tener una visión nueva de cómo podemos alcanzar más personas en distintos lugares, y siempre pudimos haberlo hecho, pero no se nos ocurrió. Y quizás por esta situación, obligados por la situación, aprendimos algo muy importante, que es la manera de llegar lejos con la palabra de Dios. Estamos todavía en el mes de la juventud y yo espero que hayan oído mi llamado que le hice a las familias de la iglesia en esta mañana, de que por favor hicieran lo posible para que los jóvenes, sé que mañana van a empezar sus clases, pero quisiera que hicieran un alto, un rato, para que ellos puedan escuchar un mensaje dedicado a la juventud. Así que espero que el Señor les bendiga a todos y espero que nos bendiga a nosotros también en la exposición de este tema, que yo no sé cómo me puse viejo, porque todavía tengo el alma joven. Así que amo a los jóvenes, en ellos me veo en una época convulsa, difícil, que no se sabía qué iba a pasar en el mundo en aquellos tiempos y en mi patria, pero el Evangelio cambió mi vida y me dio una razón diferente de vivir, y eso es lo que yo quiero para mi juventud y para todos los jóvenes de este mundo. Así que vamos entonces a escuchar un himno especial. Primero les voy a leer la Biblia, vamos a escuchar un himno y después, entonces, cuando regresemos, yo voy a orar. Aquí está la palabra. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Y la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos le dicen locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que lo necio del mundo ha escogido Dios para darle la sabiduría divina, y lo necio del mundo somos nosotros. Y a veces personas de bajo nivel cultural, personas que son tenidas en poco, como la juventud, y el Señor nos ha dado un mensaje poderoso para cambiar al mundo. Vamos a escuchar un
himno especial, después regresamos y oramos. Adelante. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Nace en mí, nace en mí, nace en mí, y borra mi pecado. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Nace en mí, y borra mi pecado. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecado. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Bien, hermanos, pues aquí estamos de nuevo. Esta mañana les hablé de un muchacho zapatero. Es que quiero que la juventud no piense solamente aquí tengo los grandes, aquí tengo la historia de los grandes, pero a veces vemos, y yo también lo vi en mi época, que había algunos que estaban como fuera del mundo. Cuando uno hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, era una historia, pero era una historia como si fuera fuera del planeta. Y me hizo mucho bien, sobre todo en los campamentos, porque la iglesia se prestaba a eso, por ejemplo, en los embajadores del rey, en los departamentos misioneros. Ahí escuchamos historias que nos conmovieron, que tocaron nuestra sensibilidad, porque un joven debe ser sensible a las necesidades del mundo, sensible a la espiritualidad, sensible a los llamados de Dios, sensible a la necesidad de las almas. El Señor Jesucristo profetizó de una época en el mundo que se iba a levantar una generación maligna y perversa, pero una de las cosas que podemos aspirar como cristianos que no sea nuestra juventud. Nuestra juventud no es maligna y perversa. En primer lugar, lo maligno viene del diablo y nuestra juventud no tiene nada que ver con eso. Pero están tan inmersos dentro de un mundo perverso que se pueden aprender, aunque sean las maneras o las palabras o la filosofía del sálvese el que pueda, del que más tiene, el que más vale, y una serie de cosas que existen en este mundo hoy en día, igual que ayer, igual que antier, y quisiéramos dar una visión distinta. Por eso esta mañana le hablaba
de cómo un zapatero cambió el mundo. Y dentro de un rato les voy a llegar a la historia de un muchacho campesino que hizo cosas maravillosas. Así que nadie, ningún joven puede decir, bueno, pero yo soy muy poca cosa, yo soy el hijo de Bebé y Juanita, y soy un muchachito cubano que viene para acá inmigrante, o que nací aquí, en un mundo que no era el mío, o que, en fin, cualquier cosa que puedas pensar como joven, no importa dónde hayas venido, si naciste aquí o no, si tus padres son inmigrantes o naturales. Lo cierto es que lo más probable que estés rodeado de familias hispanas que vinieron de otro lugar, claro, y que a veces quizás dejaron familias, amigos, el terruño detrás. Todo eso afecta la vida y el crecimiento de nuestra juventud. Así que vamos a empezar por lo tradicional, vamos a empezar por aquellos que todo el mundo conoce, porque nuestros adultos están ahí también. La primera es un eslogan, dice, se ha dicho que la tarea de los adultos es recordar cómo el mundo era, y que la tarea de los jóvenes es cambiar el mundo. Sin embargo, este eslogan tiene cositas que hay que revisarlas, porque recordar cómo el mundo era no es tener añoranza de cómo el mundo era. Hay cosas que nos dan añoranza. Por ejemplo, todo el mundo recuerda la casa si ya perdió a sus padres, si perdió su familia o si ha perdido el lugar donde nació, donde se crió, pues va a tener añoranza. No importa si es un bohío, no importa si era casa de tablas de palma, no importa si había conocimientos o si éramos analfabetos. Porque lo que uno recuerda y lo que uno le da el gozo del recuerdo es la familia. La familia sufre mucho los jóvenes que se crían sin familia, y bueno, ahí están las estadísticas de cómo hay muchísimos más delincuentes dentro de familias con problemas, muchachos que se crían sin padre, porque el padre está preso, la madre se fue, o la madre se murió, en fin. Esta situación familiar incide en la conciencia, en la crianza, en la cultura y en la visión general del mundo. Lo mejor que le puede pasar a un muchacho que está envuelto en una vida de familias con problemas es encontrar a Jesús. Yo vi eso, yo lo vi, y todo pastor lo ha visto el poder que tiene el Evangelio para dar una nueva familia a aquellos que no la tienen, aquellos que están solos, como dice aquí, lo vil del mundo, lo menospreciado, gente solitaria, gente pobre, y que a veces no son tenidos en cuenta. Sin embargo, han sido importantes en la vida de una iglesia, importantes en la vida de una comunidad. Así que, sí, ese es lo que dice el eslogan. No puedo asegurarse que sea así, porque hay muchos jóvenes que no han puesto su mano en el arado para cambiar al mundo, y los que han tenido que poner la mano en el arado han sido los adultos. Eso es problemático. El Evangelio y su mensaje es una tarea siempre joven. Jesús era un joven cuando empezó su ministerio. Es necesario que sea entusiasta. La Biblia habla de muchos personajes que jugaron un papel importante en la extensión del conocimiento de Dios. Muchos fueron jóvenes, pero otros no eran tan jóvenes. Así que si hay algún adulto que piensa que porque tiene un bastoncito, por eso no puede hacer cosas, les puedo contar la historia de muchos con bastoncitos que cambiaron pueblos completos. Ahora, hay algunos jóvenes que ustedes conocen en la historia bíblica que ni siquiera dieron el primer paso. Y para eso el mejor de todos es el joven rico. Fíjense que no sabemos ni cómo se llama. Hay una serie de jóvenes en la Biblia que nosotros sabemos cómo se llama: Sadam, Mesach, Abednego, Daniel, Josué, en fin, hay una pila de ellos
que sus nombres, Timoteo, Onésimo, Tito. Pero hay otros que pasaron, como dice la poesía, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Y esta historia del joven que ustedes conocen, llamado el joven rico, está en Mateo capítulo 19. Ahí en Mateo 19. El joven rico, aquí está. El joven rico. El joven rico, pues, vio a Jesús con tanta gente. ¿Y a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y el joven rico quizás escuchó algo de algunos de los sermones de Jesús y demás. Y él tenía preocupaciones sobre la eternidad. Y le hace la famosa pregunta: ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Pero ya la pregunta venía buscando una respuesta adecuada a su pregunta. ¿Qué bien haré? ¿Qué bien? Entonces él estaba pensando que la vida eterna la iba a conseguir con algún tipo de obras. Por eso él dice: ¿qué bien haré? Cuando Jesús le responde y le deja en claro que no son bienes, que no es religiosidad, que seguir el Evangelio significa quizás perderlo todo y hay que estar dispuesto a seguir a Jesucristo primero que nada. Entonces, después de aquella pregunta: ¿qué más me falta? Yo he sido religioso, yo he cumplido la ley, yo bla bla bla. En el versículo 21 de Mateo 19, Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No quiere decir que Jesús anduvo por ahí dando un mensaje de que los pobres entraban en el reino de los cielos, porque no importa si eres pobre o si eres rico, tener a Jesucristo como Rey y Señor, arrepentirte de todos tus pecados y confiar en Él es lo único que nos hace entrar en el reino de los cielos. Y eso es bueno, porque no importa si no tienes dinero, no importa si no eres nadie, con la fe por la fe. Así que, cuando él oye eso, el joven se fue triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque no podía tener las dos cosas. Se quedó con las posesiones, porque tenía muchas posesiones. Es decir, que el apego a este mundo le impidió entrar en el otro. Él tenía que decir, pero déjeme decirle que él estuvo bien claro. Hay alguna gente que está en oscuro, que piensan, le dicen a Jesús: está bien, ok, yo lo voy a vender todo y me voy a ir detrás de ti. Después no venden nada, siguen detrás de Jesús, con el mundo y con Jesús, y piensan que así van a ser hijos del reino de los cielos. Este por lo menos fue sincero. Se va triste porque escogió mal, porque si hubiese escogido bien se hubiese ido gozoso, como se fue el etíope por su camino cuando encontró a Felipe con el Evangelio en el medio del camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y el etíope era rico, el etíope era una persona importantísima en el reino de Candace. Entonces, pero se va triste. ¿De qué te vale tener el mundo y las riquezas si estás triste? Así que se supone que uno de los grandes valores que la humanidad ve es el valor de poder ser feliz. Y eso no depende solamente del lugar donde vives, ni del dinero que tienes. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo Jesús hace 21 siglos. Así que, seguimos adelante. Sepa que mucha gente tiene edad de adulto y han hecho unas obras extraordinarias. Déjenme decir, con la experiencia que tengo, de los años que tengo en el Evangelio, que son muchísimos, gracias al Señor. Día 5 de septiembre, el cumpleaños de mi querida esposa. Pero el 5 de septiembre también se cumplirán 50 años que entré al Seminario Teológico Bautista de Cuba Occidental. ¿Qué le parece? Y el domingo de esa semana, cuando sea, pues será el día que se cumplirán 50 años de pararme detrás de un púlpito, de predicar con el conocimiento que tenía en ese momento, que estaba empezando, y que alguno de la iglesia me dijera pastor, sobre todo los más jóvenes: pastor,
Y yo salí de mi iglesia para el seminario una semana antes, era un miembro, de la semana después ya me estaban diciendo pastor, pero bueno, eso fue hace 50 años. Y ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso. Y qué lindo es cuando usted se puede poner viejo en esta hora. Por eso yo le digo a los jóvenes, apúrate de tomar el liderazgo, de desenterrar la espada del Señor para que te dé una bendición en su obra. No le deja al Señor los huesos. Así que, vamos allá. La tarea de siempre joven, dada por un joven de 33 años, y Dios llamó a varios jóvenes en la historia. Por ejemplo, llamó a Abraham, salió de Ur de los Caldeos, y Dios lo llamó a una tarea increíble. Fíjense si la tarea es increíble, hágase cargo que usted, no sé, va manejando. Y cuando va a llegar a una ciudad, por ejemplo, Miami Beach, usted pasa puente y cuando esté encima del puente y vaya a empezar a bajar para allá, para Alton Road, entonces el Señor le dice, mira, tú ves toda esa, todos esos edificios, toda esa zona, todo eso es tuyo. Pero hay algunos que se han creído eso, porque dicen que van a tomar algunos que tienen doctrinas raras, que van a tomar los negocios y los edificios de este mundo. Pero usted, la pregunta que tiene que venirle a la mente es ¿con qué? ¿Cómo yo ocupo todo eso? Y cuando Abraham recibió ese mensaje de parte de Dios, todo esto te da esta es la tierra que yo te he llamado para que sea tuya, ahí en Génesis capítulo 12, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Abraham pudo mirar desde alguna loma a la tierra prometida, lo que vio fue miles montados a caballo, con una cimitarra, otros matándose, en unas ciudades por ahí gigantescas y carreras. Entonces, sí, como yo conquisto, ahora llego yo aquí y le digo, paren todo, aquí estoy yo, el dueño, miren, yo soy el dueño de esto, piéndense de aquí. Eso, vaya, tuvieron que pasar. El Señor cumplió su promesa, pero no era para entonces ese mismo momento. Tenía que nacer Isaac, después venir Jacob, tener toda una historia que tenemos en Génesis, bellísima, hasta que José es vendido por sus hermanos a Egipto, y allá en Egipto José hace lo que un joven fiel hace, fue puro, renunció al pecado y Dios lo levantó como segundo hombre de Egipto. Después hizo que su pueblo fuera para allá y así. Por esas decisiones que quizás cualquiera de sus amigos lo hubiera dicho, eres un tonto, ni de tonto nada. Está jugando un papel para el reino de Dios. Y es por eso que en Egipto Israel se cría y se crece y se convierte en una nación, porque José dijo no. Y quizás ustedes, jóvenes que me escuchan y los menos jóvenes o los jóvenes adultos, pensarán que una simple decisión no cambia nada en su vida, pero sí cambia. Una decisión puede cambiar la vida de muchísima gente. Si decides con Dios, Dios puede multiplicar tu decisión en bendición. Así que todo este llamado de Dios a Abraham hizo que se formara después un pueblo, y ese pueblo un día Dios llamara a Moisés, se levantara y se llevara a su pueblo, pasara por el desierto, llegara a la tierra de Canaán, pero ya no era un hombre con un palito y un bolso de ropa sucia. Ahora era un pueblo con la bendición de Dios y con un testimonio de que Dios lo había ayudado por el desierto, abrió el mar, ganó batallas a ejércitos poderosos, y delante de él le iba precediendo la fama que hacía que sus enemigos temblaran, como le dijo
Tamar, la mujer de Jericó. Así que cuando llegan a Jericó, que aquellas murallas eran gigantescas, que llegaban al cielo, Josué, que es otro de esos nombres de los grandes, salió a dar una vuelta a ver qué pasaba allí y cómo le podían meter mano a aquello, que era una cosa gigantesca, y ellos no tenían ningún misil ni ninguna drones con poderosos. Sin embargo, lo que dice que él, estando fuera cerca de Jericó, capítulo 5 de Josué, versículo 13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Él pensó, este viene a matarme, este tiene que ser de los enemigos. No se daba cuenta de quién era, no lo conocía, y si él no lo conocía a Josué, pues entonces no era de los nuestros. Pero Josué, yendo hacia él, supongo que habrá sacado ya la espada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué osado era. Y echaba adelante, como decimos nosotros. Él respondió, no, está equivocado. Ni de los nuestros ni de los enemigos. Yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. ¿Qué? Un embajador del ejército de Dios. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esto nos hace pensar de que lo que Josué vio aquí, Josué vio en una de las apariciones de la segunda persona de la Trinidad, una teofanía en el Antiguo Testamento, porque estaba en un lugar santo, y es lo mismo que le dice Jehová a Moisés en la zarza. ¿Se recuerdan? Cuando Moisés dice, oye, una salsa que se quema y no se acaba, voy a ver qué pasa aquí. Y entonces el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y era el Señor Jehová. Así que este es el punto. Pero el punto es que Josué no estaba solo. El punto es que Josué tenía el ejército más poderoso del universo a su favor. ¿Tú te has puesto a pensar en lo que perdió el joven rico por los bienes de este mundo? Eso lo aprendí yo cuando era un joven. Tenía la opción de vivir una vida loca, como decía la canción, pero una vida loca limitada. La cuenta que yo sacaba dice, bueno, ¿qué tiempo voy a durar la vida loca? Si no me matan en las locuras por ahí, pudiera ser que viva 70 años, 80 años. A los 80 años ya nadie me va a sacar a bailar en una fiesta. No voy a quizás tener mucho dinero para que a alguien le guste el carro que yo manejo. Lo cierto es que escoger el mundo es una mala elección. Yo escogí a Cristo. Y ha sido tan bendito el andar con Cristo por el camino. Así que Josué escogió a Dios, escogió a Jehová, y él le mandó las ayudas necesarias. Y el Señor, que estaba allí con él, se encargó de desbaratar los muros, de darle la victoria y hacer que Israel ganara aquellas naciones. Eso no significó de que Israel le pagó a Dios con la fidelidad que él merecía. No fue así. Tristemente le falló mucho, a pesar de toda su elección y a pesar de todas las bendiciones que Dios le dio. Poco más adelante en la historia nos encontramos otro joven llamado Daniel, que ya cuando Jerusalén cayó y cayó Judá por su pecado, por la lejanía de Dios y no hacerle caso a los profetas, fueron llevados a Babilonia, cuando el gobierno de Babilonia o el imperio babilónico reinaba en aquella región. Y cuando él llegó allá con todos los jóvenes que lograban llegar, los adultos muchos quedaron por el camino muriendo porque ahí no había trenes, ni guaguas, ni nada, eso era a pie por ahí para allá. Resulta que él hizo una decisión. La decisión que no hizo el joven rico. La decisión de
no contaminarse. Dice Daniel 1:8, mas Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, pero Daniel se metió ahí de fly. No hay ningún pasaje que diga yo te voy a poner como profeta, como le dijo Ezequiel, por ejemplo. No le dijo así. Él dijo, oye, aquí yo no voy a contaminar, y Dios lo usó, lo levantó, lo invistió de profeta, y fue un hombre extraordinario. Creció y se puso viejo en su obra, influyó sobre 4 reyes, y él y Sadrach, Mesach y Abednego jugaron un papel importantísimo en Babilonia para que no desapareciera el remanente de Jehová, y el regreso a la tierra pudiera traer también el Mesías prometido a su tiempo y a su momento, a su lugar. Así que le he dicho nada más, y brincando al Nuevo Testamento encontramos hombres como Saulo de Tarso. No era un viejo, sin embargo Saulo de Tarso tenía una religión equivocada, estaba obstinado, tenía un fuego tremendo en contra de los apóstoles y los discípulos. Sin embargo, el Señor lo encuentra en el camino de Damasco. Allí le dice al Señor lo que no le dijo el joven rico. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo mismo le había dicho Isaías en el templo del Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es que con una decisión puedes cambiar tu vida, pero tienes que hacer la decisión. No puedes quedarte, no, que yo voy a la iglesia, no, que mi mamá es cristiana, no, que mi papá también, que ellos oran por mí. Qué bueno, están orando por mí, qué bueno, allá voy. La decisión tiene que ser tuya, independientemente de quién sea tu familia, si eres el hijo del pastor o si eres quien sea. Tienes que hacer tu decisión, porque Dios no tiene nietos. Eso es una frase que aprendí, no me acuerdo de quién lo dijo primero. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no se relaciona con el hijo de un cristiano porque es el hijo de un cristiano. Dios quiere relacionarse directamente con el hijo de un cristiano. Y el hijo de un cristiano debe de conocer suficiente del evangelio para hacer una decisión. Y vosotros, padres, escúchenme bien, debéis hacer todo lo posible por saber, no importa, esto no es cuestión de que no me puedo meter en su individualidad. Tiene que estar seguro de que sus hijos son nuevas criaturas, no porque le guste ir a la iglesia, porque ahí tenga a sus amigos, porque le gusta ir a un campamento, por su decisión. Y si le dice que sí, que ha decidido por Cristo, entonces le tiene que explicar que para poder defender su vida cristiana en un mundo tan hostil, tiene que aprender a orar. Y tiene que darle su enseñanza y su ejemplo. Lo mejor que sería un padre que le dijera a su hijo, mira, vamos a hacer un plan de oración tú y yo juntos. Una madre, una joven, en fin. Estoy pensando en el protagonismo que un padre, una madre puede tener, cristianos, para ayudar a sus hijos que están empezando en el Evangelio. Yo no tuve nadie, yo no tuve mis padres que me dirigieran, que me guiaran, pero tuve una hermana. Y mi hermana fue capaz de arrancarme y llevarme del error a la verdad. Esto es importante, que alguien te ha hecho llegar al cristianismo, alguien. Y hace falta que tú lleves a alguien también. En Hebreos dice de muchos del Antiguo y del Nuevo Testamento que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Ustedes se imaginan que Pedro murió, Pablo, lo mató Nerón en el incendio famoso de Roma, mató miles de cristianos, le echó la culpa a los cristianos de lo que decían en aquella época que él mismo había hecho, enajenado, quería componer y ver la ciudad en llamas. Y murieron estos hermanos nuestros que hubiéramos pensado que quizás eran indestructibles, y los mataron.
Así que hay que prepararse de que nuestra vida no es este mundo. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Surgieron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que es aserrado, no? Un serrucho, ra, 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 blu, ra, 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 ra. Eso. Dice la Biblia tuya y la mía, en Hebreos 11, que le hicieron algunos. Esto parece historia de otro planeta, pero cuando usted lee este libro, o cualquier libro de historia del cristianismo, usted va a llorar, pero va a madurar, se va a dar cuenta de que el mundo no fue muy fácil para ellos, para poder sembrar el evangelio que hoy nosotros disfrutamos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de oveja, cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 33 al 38, Nuevo Testamento. Así que, mis queridos hermanos, el Evangelio ha sido un sembrado de labor donde la juventud del mundo y de los siglos han dejado lo mejor de su vida. Los misioneros, como esta mañana decía Guillermo Carey, como Baltasar Humay, Conrado Greber, Jorge Blauroch, Félix Mann, que se convirtieron en mis amigos desde que oí las historias terribles de las cosas que estos muchachos universitarios, joven universitarios que hablaban de Dios, se había traducido el Nuevo Testamento, Erasmo de Rotterdam, discutían de religión, pero era un tiempo difícil, era un tiempo donde la oposición, en aquellos tiempos, por un lado la oposición católico-romana no permitía otra fe, y cuando vinieron los problemas de la reforma protestante, pues ellos escogieron un camino de reforma más radical, una reforma completa, y dieron su vida por eso. Pero su ejemplo, su trabajo y su victoria ha llegado a través de los siglos. Esta noche, antes de terminar, tengo para ustedes la historia de Sidney M. Soubley. Y estudiando, ¿sabe que en este libro, bueno, si lo pudieran comprar, este es el libro de Historia de los Bautistas de Justo Anderson, es el libro de texto del Seminario Teológico Bautista Southwestern en Fort Worth, Texas. Y conocí a Anderson, lo conocimos en Cuba, él estuvo en Cuba en un grupo que fue con el grupo de Fort Worth y demás. No me recuerdo el año, no le pregunté a él mismo en qué año fue, pero me recuerdo que estuvo en el campamento, una reunión de pastores, alto, delgado él, y escribió este libro, muy bueno, muy documentado. Este capítulo, o estos capítulos, donde estoy aquí en esta parte del libro, tiene que ver con la obra bautista en Sudamérica. Los comienzos de la obra y el desarrollo de la obra bautista en América Latina. Así que ahí está también, ahí está Cuba, ahí está México, ahí está la historia en Ecuador, cómo surgió. Hubo un hombre que estaba metido en todas partes. Este hombre, siendo un joven de 19 años, pues Dios lo llamó, empezó la obra misionera y donde quiera que él llegaba, porque él tenía una cobertura, él era fundador de escuelas. Él trabajaba con el sistema lancastriano, en Lancaster, un pastor cuáquero,
y iba por distintos lugares fundando escuelas, pero lo que usaba para enseñar a los niños era la Biblia. Así que la Biblia se convirtió a través de este hombre, Thompson, el gran misionero, Joseph Thompson. Este hombre tuvo que ver con la obra en Argentina, con la obra en Chile, en Ecuador, estuvo en Cuba, en distintos lugares de América Latina, México. Él fundó escuelas y los gobiernos, tuvo aquello de gobierno, a veces católico romano, seminario, en fin, que le daban la bienvenida, tuvo porque estaba a través de, como digamos, un sistema escolar, fundando escuelas y demás. Entonces, pero quiero hablarles de otro. Cuando se funda la obra en Argentina, el problema era los apoyos, los misioneros, de dónde iban a venir. Y esta es la historia de un muchachito, por eso le decía, y se la voy a leer, porque yo sé que los jóvenes no leen. Sidney M. Sowell era el iniciador de la obra de la Junta de Richmond. Nació en Howard, estado de Virginia, el 18 de diciembre de 1871. En aquella época la obra estaba en pañales en todos los lugares. Todavía Alberto Jesús Díaz no había llegado a La Habana. Cuando criado en el campo, tenía un gran deseo de instruirse y a duras penas, era muy pobre, completó sus estudios secundarios, en los cuales leyó un pequeño libro. Ahí está el problema. Yo leí mucho y mucho me inspiré en las lecturas. Y ustedes jóvenes, ¿no les gusta leer? ¿Les gusta leer los textos que les manda fulanito, menganito, esto, lo otro, o jugar con el celular? Lean. En la lectura está el conocimiento. Y si leen buenas lecturas van a encontrar inspiración. Pues lo que él leyó fue un librito sobre Argentina. Y está allá, en Estados Unidos, para allá arriba. Y él lee un librito de Argentina. Entonces, dice que un día el libro le despertó un interés y se convirtió y se bautizó cuando tenía 17 años, y más joven que algunos de nuestros muchachos. Mientras trabajaba en el campito de su padre, un día llegó a un árbol. Usted sabe que a los árboles, a los muchachos les gusta escribir, Juanita y yo, Pepita y... Bueno, pues él lo que escribió en el árbol fue: yo quiero ir a Argentina de misionero. Oye esto, pero ¿de dónde sacó que podía hacer una cosa así del otro lado del mundo? Un muchacho pobre. Dice que simbólicamente le escribió una carta a Dios y la puso en el tronco donde expresaba el anhelo de ser misionero en Argentina. Después siguió estudiando y aquello no se le quitó de la cabeza. Cursó estudios avanzados en la Universidad de Richmond y después fue al Seminario del Sur en Louisville, Kentucky. Más adelante de un año de licencia había de recibir el grado de doctor en divinidades de tal seminario. Siguió estudiando. Estudió con los grandes profesores bautistas de los Estados Unidos, Carver, Semple, Compass, Robertson y otros de los grandes, juntamente con su compañero de clase, J.J. Hart. Sowell escribió a la Junta de Richmond haciendo el extraño ofrecimiento de ir como misionero a Argentina. El doctor Willingham, secretario de la Junta, les avisó que la Junta de Misiones no tenía planes de abrir una obra en Argentina. Y de todos modos no tenían fondos para hacerlo. Él animaba a Sowell a considerar que ir a la India, que por allá estaba Karen. No obstante, Hart y Sowell persistieron en oración y pusieron al apoyo de la agrupación misionera. Los jóvenes del seminario empezaron a orar por ellos y por esta idea de Sowell y de Hart. Tal agrupación de estudiantes oró tanto que decidió levantar una ofrenda a favor de Argentina. Juntaron $1,000 y su ejemplo fue de inspiración para las iglesias de la Convención del Sur. Ellas entonces respondieron y la Junta Misionera nombró a Sowell para ir a Argentina
en mayo de 1903. Estamos hablando desde 1871, 17 años más tarde, en el 86, 87, le han pasado los años y al fin él cumple el propósito de lo que Dios le llevó. Llegó allá, por el camino paró en un lugar de misioneros, un hogar, y ahí encontró la que sería su esposa toda la vida. Así que llegó completo allá. Encontró al director que estaba haciendo obra de comportaje y llegó a ser el hombre ejecutivo, la creación de la ejecutiva entidad de Argentina, que ha seguido así por tantos años. Después, más adelante, se hizo la Convención Bautista en Argentina y él tuvo que ver con muchísimos misioneros y muchísima gente que fue a trabajar allá. Le dan para atrás el casete y tienes el árbol delante, puedes escribir lo que tú quieras ahí y puedes escribir yo amo a fulanita o yo quiero ser arquitecto, o puedes ponerle a Dios, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, yo quiero ser un misionero, yo quiero ser un hijo fructífero. Yo quiero, cuando yo me vaya de este mundo, poder ver detrás de mí un campo fértil. Lo que vi en mi sueño de llamamiento cuando estaba preso, estaba solo, estaba golpeado, me había caído un palo en la cabeza, estaba recobrándome de todo aquello, y tuve el sueño aquella noche oyendo el himno del Seminario Teológico Bautista en mi mente, y oí aquel himno y detrás de mí se abrió una ventana donde vi mi vida. Sí, era un joven activo, corría por aquí, iba para allá, subía por acá, iba al campamento, iba a todo lo demás, pero no tenía frutos permanentes. Y entonces, cuando oí el himno del seminario, que todavía me cuesta trabajo decirlo, me eché a llorar. El himno que dice, ven a luchar, ¿quién puede ocioso campos, blancos campos ver? Do la cosecha hay que recoger, a cada siervo dice el Señor, ven a trabajar. Y los estudiantes del seminario, de todos los seminarios del mundo, la mayoría han sido jóvenes. Jóvenes que salían de sus casas, que salían de sus escuelas, que dejaban las carreras proyectadas, que a veces salían de primero o segundo año de medicina, que Dios los tocaba, los llamaba en una convención, levantaban la mano para ir a las misiones, salían al frente y a partir de ese momento empezaban a prepararse. En algunos lugares podían ser médicos y misioneros. En otros lugares, como nuestra patria, tenían que dejar la carrera para poder entrar en el seminario, como algunos tuvieron que hacer. Así que había que hacer algo parecido a lo del joven rico. Había que dejar que Dios le usara en el mundo en que usted empezaba a vivir. Pero si no hubiera habido quien hacía eso, pues entonces no estaríamos aquí, yo no estuviera aquí, y ustedes no estuvieran ahí, porque no hubieran tenido pastores, ni misioneros, ni iglesias, que en un mundo hostil y difícil predicó, sufrió y padeció por traer el Evangelio hasta este momento. Como decíamos esta mañana, fue terrible las cosas que pasaron en la Edad Media. Hubo épocas donde mataban a los cristianos sencillamente por bautizarse, sencillamente por creer en el nuevo nacimiento, por creer que la Biblia, esa Biblia que tal vez te cuesta tanto trabajo llevar a la iglesia y siempre estás dando cuca y no quieres llevarla, no quieres darle la honra al libro que ha cambiado el mundo, al libro de Dios. No puedes andar con la Biblia porque eso te disminuye. Porque tú no puedes andar con un libro, porque eso te hace menos. Es una tontería, te hace grande. Solamente los grandes han sido capaces de honrar la Biblia cuando les costaba la vida. Hemos contado cuando nosotros en el año 66, 67 teníamos que
que ir a la iglesia y llevamos la revista de la escuela dominical y llevamos la Biblia. Hubo una época en que a los que andaban en la Biblia, con la Biblia en la mano, en la calle, los llevaban y se lo llevaban a la policía. Así que nadie te va a llevar esta vez. Joven cristiano, busca tu Biblia. Tal vez tiene una dedicatoria que te la regaló el pastor o alguien. Si no la tienes, pídesela a tus padres. Si no, cómpratela tú. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Lee buenos libros. Inspírate, porque ustedes están metidos en una gran batalla. La batalla de esta época, donde la gente se amontona, maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartan de la verdad del oído y se vuelven a la fábula. Es un tiempo convulso, donde los poderes de las tinieblas se manifiestan de muchas maneras y donde Satanás, que sabe que le falta poco tiempo, está luchando por tomar ventaja de ustedes. Si logra desactivar al relevo, entonces nosotros los pastores, cuando nos muramos, no habrá nadie que predique el evangelio en las iglesias. Y cada viejito, cuando se vaya muriendo, pues ya se va pagando el último que apague la luz. Pero no es así. Todos los días hay jóvenes que se deciden al ministerio. Quizás no lo hagan en nuestra iglesia, que eso es lo que más me duele. Lo que más me duele es que he pasado la vida predicando mensajes misioneros, tratando de inspirarles. Y no veo ninguno que llegue y me diga, pastor, yo quiero ser un pastor. Alguno que lo ha dicho, después se lo olvidó. Y no necesitas un campamento para cuando salgas del campamento salir eufórico. Eso nos pasaba a nosotros también. Es una cuestión razonada. ¿Qué debo hacer para que el evangelio no termine en mi generación? Por eso te llamo a que transformes este mundo. A que hagas lo que hizo Thompson, lo que hizo Guillermo Carey, lo que hizo Sewell, y que seas capaz de ser uno más de las huestes del Señor que cambiaron el mundo. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, porque puede ser usado, sí está bien, no hay que dejar de casarse. Nosotros no creemos en el celibato, un pastoral. No te puedes casar, puedes tener tus hijos, puedes tener tu hogar, pero sí con la visión de abrir la obra en algún lugar, de predicar el evangelio, de prepararte, de ser un obrero de Dios en medio de un mundo que necesita obreros. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Tenemos hermanos adultos que son tremendos, que yo les prometo a ustedes jóvenes que quisieran tener la mitad de la salud y de la fuerza que ustedes tienen para hacer más por el Señor. Llamo la atención a ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos muchachos que amo tanto, que piensen en la obra misionera. Piensen quién va a ir después que nosotros, las antiguas generaciones, vayamos de este mundo, porque tenemos que salir un día. De todas maneras, eso es irremisible. Así que oro por ti y espero que el Señor te bendiga y les bendiga a todos ustedes. Que alguno se pueda acercar a mí y decirme, pastor, mi hijo ha decidido prepararse mejor, mi hijo ha decidido leer la Biblia, ha decidido tener quiero tener un plan de oración. Dígame, pastor, ¿cómo puedo orar más? Enséñeme un librito que me pueda hacer bien. Todo eso lo tenemos los materiales. No, por eso no hace falta volver de nuevo a las reuniones de jóvenes, a las reuniones de preparación. Esto es un paliativo. Necesitamos trabajar a tiempo completo, que la iglesia pueda estar en todo lo que la iglesia sabe hacer. Señor les bendiga, oro por ustedes, confío en que Dios les vaya a bendecir. Tenemos una linda iglesia, tenemos un lindo grupo de jóvenes. Lo único que necesitan es visión y poder espiritual. Así que oro por eso. Y le pido al Señor que les use ahora y al futuro. Oramos. Querido Padre, nosotros estamos agradecidos porque hace tantos años nos diste el llamado, te dijimos que sí, costándonos tantas
dificultades para después llegar a ser tus obreros en este mundo. Gracias porque me diste la familia adecuada, porque me diste la esposa adecuada, porque me diste la hija adecuada, y muchos pastores, Señor, están felices de que tú le diste todo lo que necesitaban para trabajar contigo y ser felices cerca de ti. Por eso, en esta noche, te pido humildemente que tú bendigas a los jóvenes de nuestra iglesia. Mañana se van a ir a la escuela. Permite que vayan con el corazón lleno de ti, que no vayan buscando a quién imitar, sino que puedan dar suficiente testimonio para que otros los imiten a ellos. Tal es tu poder. Cuídalos, protégelos de todo mal. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso, grandioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor. Y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo que andaré en los caminos de Dios. Abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, soy de Jesús, soy de Jesús.